En este video les voy a hablar sobre el análisis formal de los textos narrativos, donde vamos a tocar 3 puntos. El primero, la temporalidad; el segundo, el narrador; y el tercero, los personajes. Número 1. La temporalidad. Si pensamos en el tiempo como la organización o disposición de los sucesos en la historia, el tiempo puede analizarse en las siguientes 5 perspectivas: tiempo cronológico, tiempo diegético, ubicación histórica, tiempo definido o indefinido y el tiempo como signo. En el siguiente mapa conceptual vienen estos 5 puntos. El tiempo cronológico es cuando los sucesos se cuentan de principio a fin, y el anacrónico cuando se rompe el orden lógico del tiempo. El tiempo diegético es la determinación del tiempo aproximadamente transcurrido de los sucesos contados de principio a fin. La ubicación histórica: en algunas ocasiones el escritor proporciona la información necesaria, directa o indirectamente, para poder identificar un momento histórico concreto. El tiempo definido o indefinido. De acuerdo con las intenciones estéticas del escritor, el tiempo puede ser de alguna manera precisado o no, es decir, que no es de su interés ubicar al lector en un tiempo concreto, ya sea porque le parezca importante señalar que ese tiempo no es como en específico, sino podría ser cualquiera, o porque no considere relevante ubicar al lector en ningún tiempo en particular. El tiempo como signo: en algunos textos el tiempo adquiere una importancia mayor y se vuelve un eje fundamental sobre el que se puede girar el texto y sus elementos. Número 2. El narrador. El narrador, según la dirección, se identifica gramaticalmente con la persona verbal utilizada. Narrador en primera persona o intradiegético, narrador en segunda persona o autodiegético, narrador en tercera persona o extradiegético. El narrador y sus tipos. El narrador en primera persona o intradiegético se divide en narrador protagonista, narrador testigo, en monólogo interior o poliédrico. Un ejemplo en primera persona sería yo voy a ir o nosotros en plural. Narrador en segunda persona o autodiegético. Un ejemplo sería tú debes hacer lo que te digo o ustedes en plural. Narrador en tercera persona o extradiegético. Narrador omnisciente o narrador observador. Un ejemplo en tercera persona sería él desea volver o ella o ellos en plural. Es importante distinguir al autor, persona real que imagina y escribe el texto literario, del narrador, personaje ficticio que cuenta el relato, y el narratario, persona real o ficticia. Clasificación de personajes según su función. Se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios son los que tienen mayor participación dentro de la historia y se dividen en protagonistas, antagonistas, principales y ausentes. Los secundarios son personajes de menor importancia que pueden en algún episodio específico cobrar cierta relevancia. En ocasiones sirven para caracterizar a los personajes o para que la acción avance. Y se dividen en ayudante, oponente, fugaces o incidentales y ambientales. Según su caracterización o complejidad, se dividen en redondos o planos. Los redondos son personajes de mundo interno complejo. A lo largo de la historia su personalidad va sufriendo transformaciones. Son de alguna manera una representación de los conflictos psicológicos del hombre en general. Y los planos son aquellos personajes que no presentan conflictos psicológicos ni evolucionan a lo largo de la historia. Según sus formas de presentación, caracterización directa e indirecta. En la directa conocemos al personaje a partir de lo que el narrador y otros personajes dicen de él o ella o de sus acciones.
En la indirecta conocemos a los personajes a partir de sus pensamientos, acciones, gestos, reacciones, comentarios y la relación con otros personajes y su entorno. Las formas de caracterización son física, se identifica al personaje a partir de su aspecto exterior. Psicológica, se identifica al personaje a partir de los rasgos emocionales que se dejan ver en la historia. La mixta, conocemos el personaje tanto rasgos físicos como emocionales. Según su transformación, en estáticos y dinámicos. Los estáticos son personajes que no presentan evolución a lo largo de la historia. Sus características se mantienen de principio a fin. Y los dinámicos son personajes que se mantienen en transformación a lo largo de la historia. Sus transformaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Gracias por ver el video.